la Universidad Técnica Particular de Loja y pues simplemente realmente compartir con ustedes este verdadero éxito que ha sido este Congreso de Tecnología de Alimentos. Y sobre todo vamos a aprovechar para que este último panel para reflexionar que yo creo que nos involucra o les involucra directamente a todos y cada uno de ustedes y bueno y también a cada uno de nosotros, a los que tienen que ver algo con los alimentos. Si recuerdan, el día de hoy estamos trabajando como temática en calidad y seguridad alimentaria y en esta temática uno se tiene que hacer varias preguntas y sobre todo como ingeniero de alimentos, como ingeniero de industrias alimentarias, se tiene que hacer siempre varias preguntas con respecto a cómo yo gestiono los alimentos. Para mí, como ingeniero en industrias agropecuarias o ingeniero en alimentos, ¿qué significa la calidad? Y yo pienso que vamos a tener un panel bastante interesante porque hay 3 personas que han trabajado desde distintos puntos de vista en este ámbito y nos van a dar su conocimiento, su experiencia en lo que tiene que ver con la calidad y la seguridad alimentaria. Cuando se habla de calidad y seguridad hay que partir de un principio, yo creo que es básico, y es el hecho de que lo primero que realmente se puede determinar, en lo que se puede decir que hay calidad y seguridad alimentaria, es que haya que se pueda proveer de alimentos. Pero ese proveer de alimentos no puede ser de cualquier manera, sino que tiene que hacerse con un ámbito en el que se incluya la inocuidad, la seguridad y otras cuestiones que van al final de cuentas a incidir en los que consumen, en aquellas personas que son los consumidores. Y desde luego que en esto cada ingeniero en alimentos tiene una grandísima misión, una misión muy concreta. O sea, cuando se habla de alimentos no se habla de cualquier tipo de producto, se habla de un producto que está consumiendo otra persona y que le puede hacer mal o que le puede beneficiar. Y en este sentido, pues evidentemente hay cosas que hay que tener en cuenta no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que tienen que partir desde una concepción ética de cómo yo manejo la cuestión alimentaria, ¿no? Bueno, nosotros hoy en día vamos a tener la participación de 3 expertos. Primero el doctor Raúl Egas de alimentos, que nos va a hablar de justamente una temática que tiene que ver directamente con el Programa Mundial de Alimentos, muy concreta, que es la gestión del conocimiento para el combate de la desnutrición. Posteriormente, el ingeniero Aaron Redroban, que es el director corporativo de aseguramiento de calidad de Pronaca, va a hablar de la trazabilidad para garantizar la seguridad alimentaria. Y por último, la magíster Jimena Carrión, que trabaja en la compañía Idoki en el País Vasco, en España, va a hablar acerca del programa de prerequisitos y su influencia sobre la efectividad del sistema HACCP. Bueno, vamos a dar inicio a estas charlas, no sin antes pues poner un poco las reglas claras, ¿no? Como lo saben, cada uno de los panelistas va a tener 25 minutos a disposición para exponer sus trabajos. Al final va a haber una sesión de preguntas, aproximadamente a media hora después de iniciar el panel. Las señoritas de protocolo les van a dar pues algún documento, un pequeño papel para que puedan ir anotando sus preguntas y al finalizar vamos a desarrollarlas, ¿no? Bueno, antes de iniciar quisiera presentar al primer panelista, que es el doctor Raúl Egas, que es quien está justo aquí a mi izquierda. Él es sociólogo, él tiene una maestría en urbanismo social por la Universidad de Lovaina de Bélgica y actualmente está realizando un doctorado en estas temáticas. Él fue profesor universitario de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, fue funcionario del FODERUMA, de un fondo de desarrollo rural, es funcionario de ha sido funcionario de las Naciones Unidas durante los últimos 7 años y actualmente trabaja como consultor en el Programa Mundial de Alimentos, en un proyecto de gestión del conocimiento para combatir
la desnutrición infantil y para mejorar la nutrición en general. Este proyecto es una iniciativa que no se está desarrollando tan solo en Ecuador, sino que se está trabajando en 11 países latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Entonces, dejo con ustedes, recibamos con un aplauso al doctor Raúl Egas, que va a trabajar la temática de gestión del conocimiento para el combate de la desnutrición. Muchas gracias por los aplausos. El Programa Mundial de Alimentos es un organismo de las Naciones Unidas y, como ustedes saben, no aparece en la pantalla todavía, o ya aparece, y es una organización mundial entonces presente realmente en 120 países y se puede decir que es la mayor organización del mundo que trabaja en alimentos. En el reciente conflicto en Georgia, cuando Rusia invadió Georgia, ustedes saben, hubo un desplazamiento de 350,000 personas, más del doble de la ciudad de Loja, y esa gente necesitaba comer. Imagínense todo Loja saliendo hacia Catamayo, yo qué sé, y esa gente necesita ser atendida, tener donde dormir, atender a los niños pequeños, una catástrofe brutal. El PMA con las Naciones Unidas da el apoyo en situaciones de esas, y cuando hay inundaciones como las del Ecuador o cuando hay erupción de un volcán, en múltiples situaciones el PMA, es decir, Naciones Unidas a través del PMA asiste a la gente, sobre todo con alimentos, otras cosas también, pero sobre todo con alimentos. Entonces, está dedicada a la reducción del hambre y la desnutrición, dice la diapositiva. El hambre en el mundo, desgraciadamente, está muy presente y la desnutrición es tremenda, según vimos ayer en las estadísticas que se presentaron. Comenzó a operar en 1963 en el mundo, entonces, fue formada por Naciones Unidas en el 63. ¿Cuál es la misión del PMA? Ahí la tienen ustedes en esa diapositiva, pueden ir leyendo en lectura rápida porque no voy a repetir. Es decir, es una organización que poco a poco ha ido extendiendo su misión a otros campos. El PMA en el mundo en el año 2007, ahí tienen ustedes una muestra de las operaciones que han hecho, han atendido a 62 millones de personas en operaciones de emergencia, a 53 millones de niños, 8 millones desplazadas internamente, en Ecuador también. No tenemos desplazadas, pero tenemos refugiados. Los refugiados colombianos, somos el país que más refugiados tiene en el continente americano. Personas afectadas por VIH-Sida en el complejo de organizaciones de las Naciones Unidas, el PMA atiende también el problema del VIH-Sida. Por ejemplo, la situación de nutrición y VIH-Sida es una cuestión muy compleja y muy técnica que hay que abordarla con muchísimos instrumentos. Hay en el Ecuador un grupo de científicos que está trabajando en eso y un proyecto de investigación sobre ese punto. Ahora, ¿cuál es el plan estratégico del PMA hasta el 2011? Es apoyar a los gobiernos. El PMA no funciona solito, es como un ministerio de un gobierno que no es que funcione solo, funciona con el gobierno. Así también el PMA funciona con el gobierno nacional, apoya a los gobiernos. Y este es el plan estratégico: salvar vidas, prevenir el hambre extrema, en medidas de preparación de desastres y mitigación, restaurar y reconstruir medios de subsistencia, reducir el hambre crónica y la desnutrición. Noten que va saliendo la palabrita desnutrición, a cada rato desnutrición. Reforzar las capacidades nacionales para reducir el hambre. Es decir, hay que formar a los países con toda la capacidad que tienen Naciones Unidas para que cada vez más los gobiernos, sus funcionarios, los gobiernos que son también los locales, ¿verdad?,
sean cada vez más capaces de trabajar en desarrollo. No se trata que las Naciones Unidas haga el trabajo que tienen que hacer los gobiernos. Estas son las orientaciones nuevas. Apoyo a los gobiernos ante la crisis alimentaria mundial. No solo es que no es un asunto de los gobiernos que no saben hacer bien las cosas, hay una crisis mundial de alimentos y hay que saber situarse en ella. Compras locales de alimentos es una nueva orientación que tiene el PMA en el mundo, porque antes, por ejemplo, Alemania tenía un superávit de alimentos o daba dinero, millones para comprar alimentos y luego repartirlo, pongamos, en el Sahel, en África, ¿no? Están pasando una hambruna tremenda. Entonces, ¿qué hacía el ¿qué hacía antes el PMA? ¿Qué hacía? Pues el PMA simplemente compraba alimentos en cualquier parte o tomaba los alimentos, tomaba antes los alimentos y los llevaba a ese país. Ahora se trata de compras de alimentos locales. Compras de alimentos locales es que a los productores locales se les incentiva a que produzcan más, se les compra a ellos para repartirlo en otras regiones que necesitan. Apoyo a los programas nacionales sobre cambio climático. ¿Por qué va a meterse ahora el PMA en cambio climático? Porque seguridad alimentaria y cambio climático están relacionados estrechamente. Y por ahí el PMA también incursiona en cambio climático. Y fomentar la buena nutrición para la vida es porque no se trata de desnutrición, sino de nutrirse bien, como se ha comentado varias veces en este. Ahora, ¿cuál es la asistencia del PMA al Estado ecuatoriano? Hay estadísticas ahí de desnutrición del país que ustedes ya la conocen. Miren ese mapita coloreado, es un instrumento tan interesante para poder ubicar la desnutrición. Los sectores que aparecen más coloreados o más intensamente coloreados son las parroquias donde hay más desnutrición, y donde hay colores más pálidos significa que están mejor. Es un instrumento interesante para ubicar precisamente la desnutrición infantil, puede ser también para la pobreza, etcétera. La cooperación con los programas sociales del PMA la atiende Consumo Cuidados desde 1969 en un acuerdo básico de cooperación. ¿Y cuáles son los programas sociales? Ustedes lo saben, lo repito muy rápidamente. Son 3, el PAN 2000, Aliméntate Ecuador y el PAE. No es que estos programas sean totalmente incapaces de desarrollar sus acciones, no, nosotros apoyamos esos programas. Y apoyamos, estamos orgullosos de hacerlos porque el PAN 2000 del Ministerio de Salud Pública trabaja eficientemente atendiendo, ahí dice, 670,000 personas entre niñas, niños, embarazadas y madres atendidas entonces con Mi Papilla y Mi Bebida. Son 670,000, es un número inmenso. Mucho más inmenso es el PAE, al último, que dice 15,000 escuelas y 1,300,000 niños que reciben desayuno y almuerzo. Una cantidad tan inmensa significa que hay que comprar alimentos, no de 10 quintales de azúcar, 3 atados de panela, sino toneladas de esos alimentos. Y hay que comprarlos más barato, hay que saber almacenarlos, transportarlos. Es entonces una logística inmensa la que hay que desarrollar, y el PMA en eso se ha especializado. Y hay 2 entonces líneas de acción que podemos resumir: una esfera política y una esfera operativa. Voy a ir un poquito más rápido. Y las líneas actuales de acción en el Ecuador son los refugiados, alfabetización de adultos. Nosotros ponemos alimentos para incentivar a las mujeres que se alfabeticen. Frontera Norte, hay un proyecto entre todas las agencias de Naciones Unidas en la línea de frontera norte del país. Hay ahora, en estos meses, hay un esfuerzo muy grande
o planea el PMA hacer la entrega a estamentos gubernamentales de la capacidad adquirida para compras y distribución de alimentos. Si nosotros vamos a entrenar para que el gobierno desde enero, febrero, marzo, abril se haga cargo por sí mismo de toda esta logística de compra, embodegaje y transporte de alimentos. Otra vez tenemos el problemita, amigo, de... Ahora veamos a la parte que estaba anunciada por el doctor, que es el proyecto de gestión de conocimiento, en inglés Knowledge Management, ¿no? Por eso el KM. Es un proyecto que va a durar en esta primera etapa hasta el 2015. Y gestión del conocimiento tiene principios fundamentales. Yo he puesto unos 6, 7 principios. El capital conocimiento es un recurso central. Que el dinero es mucho, que la infraestructura es importante, el que tener edificios, computadoras, máquinas, las personas, todo eso es importantísimo. El conocimiento, el inventor de la gestión del conocimiento, un sueco, ¿verdad? Hace ya como 20 años, comprendió que el conocimiento es la clave. Quien maneja conocimiento, maneja realmente el poder. Y compartir información es un segundo principio, no quedarse con la información para sí mismo. Antes sí era, ¿verdad? Ayer comentábamos con unos amigos de la universidad que antes la gente decía, no voy a pasarle este librito, no voy a pasarle esta cosita que yo tengo aquí, porque eso es mi capital de conocimiento. Voy a darla poquito a poquito. Al contrario, con la gestión de conocimiento se dice, usted tiene que conocer mucho y le abro las puertas de la información, usted conózcala. Un esfuerzo continuo por aprender siempre es otro de los principios. Nunca hay que dejar de aprender. Es un conocimiento, es un esfuerzo perpetuo de conocimiento. El aprendizaje en grupo. Yo solito me saqué 10 sobre 10, yo solo. Pues no, ahora se trata de capacitarse en grupo, de conocer en grupo, de producir en grupo. Otro de los principios es la investigación. A todo nivel, investigue desde la cosa más pequeñita a una investigación operativizada y montada en grande, ¿verdad? Con aparataje estadístico y con etcétera, pero puede uno iniciarse desde cualquier nivel, digamos, de investigación. Informarse, aprender, son solo pasos para la creatividad. No se trata solo de informarse, acumular conocimientos, sino producir conocimientos socialmente nuevos. Y por último, vienen ustedes una definición dada por el padre de la gestión del conocimiento, este sueco, digo, que la inventó hace 25 años, es gestión de conocimiento, dice él, es acción. Paradójico, pero es acción, es para hacer cosas, no para crecer uno y ser un sabio que le crezca mucho la cabeza, sino para actuar sobre nuestro mundo, que mucho lo necesita. Esa es la gestión del conocimiento. Ahora paso al proyecto concreto del PMA en gestión del conocimiento. ¿Cómo se le ocurrió al PMA entrar en esto de gestión del conocimiento? Miren esa cantidad, casi no las pueden leer porque están letras muy pequeñas, una cantidad de reuniones internacionales de ministros, inclusive de algún jefe de Estado o de jefes de Estado, que le dicen al PMA, hagamos algo nuevo en esto del campo del hambre, de la desnutrición y nutrición. ¿Y qué le dicen? Le dicen un llamamiento al PMA, tomar el liderazgo de apoyo a países en la lucha contra la desnutrición infantil, ALAC, América Latina y el Caribe, con Horizonte 2015. ¿Y qué tiene que hacer? Lo tienen en rojo allí subrayado, léanlo por favor, dice: para compartir experiencias, conocimiento y crear nuevas cosas. Para eso se trata de hacer gestión del conocimiento. ¿Y qué pretende el PMA? Maximizar el conocimiento sobre hambre, desnutrición, levantar una discusión de calidad, producir nuevas acciones más eficaces, identificar buenas prácticas. Les dejo leer el segundo parrafito allí, léanlo rápidamente. El último dice, a través de un portal, no es en el aire, no es decir, hagamos conocimiento,
Un portal. Un portal es el instrumento para trabajar, de fácil manejo, que enlaza 11 países. Hay como 10 países en fila para entrar también en este proyecto. ¿Qué áreas de trabajo? ¿Sobre qué se va a hacer esta gestión de conocimiento? Ahí tienen 6. Nutrición materno-infantil, por ejemplo, lactancia materna. Alimentos para la educación, ese 1.300.000 escolares que reciben alimentación diaria. Nutrición y VIH-Sida, seguridad alimentaria y emergencias, refugiados, por ejemplo, micronutrientes. Ingeniería de alimentos y nutrición. Está en otro color porque no se ha desarrollado todavía, pero hay la intención de desarrollarlo y ahí muchas de las facultades y escuelas que están aquí presentes tendrían interés en entrar en este campo. Creación de un portal, entonces, ¿qué supone? Internet. Internet, sin Internet no hacemos nada. Supone un actor objetivo que no es todo público. El que no tenga Internet, yo estuve en el campo con una organización campesina grandísima en Manabí, bien importante en el sur de Manabí. Cuando preguntaba al director, le digo, ¿cómo podemos hacer para estar en contacto? Dice, yo salgo a Paján los sábados y entro a un cibercafé en un cuartito de hora. Diablos, le digo, entonces tenemos que trabajar por a ver si ponemos Internet entre las comunidades de ustedes, porque no podemos comenzar a trabajar, se necesita Internet. El medio universitario y empresarial está convocado para trabajar en esto muy especialmente. ¿Qué se puede subir a un portal? Ahí tienen ustedes, les dejo leer para no estar yo leyendo lo que está puesto en la pantalla. Léanlo, por favor. ¿Quiénes son los dueños del portal? ¿El PMA y Naciones Unidas? No. Naciones Unidas es el impulsor. Ha trabajado 2 años poniendo recursos, porque mantener un portal, desarrollarlo, cuesta dinero, más todavía una cosa tan grande como esta. Pero en cada país deben enrolarse socios. Y esta es mi visita y la visita del PMA aquí, creo yo que va a concluirse posiblemente con un entendimiento con la Universidad de Loja, pero puede ser con todas las universidades, para hacer un convenio de trabajo conjunto, que no significa denos dinero. A ver, se necesita dinero, no es eso. Se necesita capacidad, interés. Y aquí están los socios encaminados a llevar actividades relacionadas con generar materiales de conocimiento, producir conocimiento y acciones para desarrollar esto que se llama el intercambio de experiencias, etcétera, etcétera. Y hay inclusive algo que no debo explicarlo ahora porque no hay tiempo, se puede ser autores, editores, inclusive alguna contribución financiera. En otros países algunas empresas, etcétera, han contribuido financieramente. ¿A dónde hemos llegado? Tenemos un portal con 5,000 visitas mensuales. Si ustedes conocen algo de portales, van a decir que es una cosa muy difícil llegar a 5,000 visitas mensuales. El portal, porque es un portal grandote y subportales nacionales, y hay un portalcito ecuadornutrinet.com, que es el portal del Ecuador, y en ese portal tiene unas 100 visitas diarias. Es poco y es mucho. 100 personas que han entrado día. Estamos desarrollando para que haya muchísimas más visitas. Con este congreso estoy seguro que van a haber un boom de visitas de ese portal. Y hay 10 otros portales en la región: Panamá, Nicaragua, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera. ¿A dónde queremos llegar? 500 visitas por día, relacionar expertos, programas, muchos artículos pueden directamente copiarse de la biblioteca digital. Hay una biblioteca digital, todo con artículos que pueden bajarse, especializados en muchos temas. Uno hace convenios con el que ha producido un libro, un artículo, para que nos permita bajar enteramente el archivo. Para enviar y recibir artículos de interés, hay foros en el portal. En el del Ecuador hay unos 5 o 6 foros abiertos, se discute. El último es algo sobre lactancia materna que está abierto. Se discute la problemática de la lactancia materna. Y aquí viene un llamamiento solemne a ustedes
y ahí está, pueden leerlo. Este portal debe servir de medio de comunicación a funcionarios, universidades, empresas de alimentos, ONGs. Vengan ustedes a ser parte de esta interesante iniciativa. No quiere decir abandonen su portal, cada uno tiene su portal, no. Significa vengan a integrarse también a ese portal, hagamos un link al de ustedes, pero además escribamos para este portal que no es de Naciones Unidas, puede ser de ustedes, compartamos información, compartamos experiencia, creemos allí una serie de cosas que puede ser simposios también, becas, expertos, viajes, todo eso es posible con el auspicio de este portal. Tenemos un pequeño formulario que lo tengo aquí en mi maleta y ayer lo usamos para la relación entre empresa y universidad. Nosotros, si llenan ese pequeño formulario, si me lo piden, nosotros les vamos a contactar para de alguna manera participen en esta iniciativa. Entonces, ahí tienen ustedes las direcciones del portal. Hay un portal regional. Dense cuenta que no hay el www, sino el http, nutrinet.org, es fácil recordar. Y el de Ecuador, que está muy bueno ese portal de Ecuador, dice ecuador.nutrinet.org. Si tienen la gentileza de copiar mi correo, yo les respondo. Ahí está el de la institución del World Food Program, del Programa Mundial de Alimentos, y a veces puedo responderles desde mi casa, un sábado, un domingo. Ahí está el Gmail también para que pueda yo hacerlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por los aplausos, no había terminado. Ahora viene un cortísimo video de unos 5 minutitos que presenta esta iniciativa. Y les pido por favor al público que hagan silencio, ¿no? No ha terminado la conferencia. Por favor, un poquito de respeto al expositor. Bueno, en el orden no altera el producto. En realidad está aquí el portal de Nutrinet Ecuador. No lo voy a abrir porque si abrimos no terminamos aquí de examinar el portal. Noten ustedes, tiene arriba una cantidad de áreas, dice Ecuador. Hay una referencia al Ecuador con muchos campos. Hay áreas temáticas, podemos abrir un poquito, ahí miren ustedes, ahora áreas temáticas también. Luego el siguiente dice servicios. En servicios hay muchísimos, miren, cada uno de esos tiene muchos campos también. Hay una galería multimedia y luego hay este es el vídeo que quería presentarles con la presentación del portal. Vamos a ver si la técnica puede funcionar bien para que puedan escucharlo. Dura unos 5 minutos. Y la nutrición constituyen derechos humanos fundamentales y que la producción de alimentos en la región de América Latina y el Caribe es suficiente para sustentar a la totalidad de su población. Aproximadamente 53 millones de personas padecen de deficiencias alimentarias. Nutrinet.org, a un clic de eliminar el hambre y la desnutrición. Algunos países han alcanzado logros significativos dentro del marco de políticas bien establecidas y programas nacionales destinados a cumplir con el primer objetivo de desarrollo del milenio en relación a la erradicación del hambre. Sin embargo, el avance ha sido desigual en la región. Actualmente se enfrentan grandes retos para implementar iniciativas que logren tener un impacto efectivo. Los esfuerzos de los expertos y encargados de formular políticas en la región se ven restringidos por la falta de oportunidades para aprender de las experiencias exitosas de otros. La información sobre el hambre y la desnutrición infantil se encuentra sumamente dispersa, lo que hace difícil su acceso y consulta para la toma de decisiones y para una adecuada transferencia de conocimiento.
Por lo tanto, existe la necesidad de promover y facilitar el diseño de proyectos basados en evidencia y en el ejercicio operacional de programas efectivos entre los países. Esta situación llevó al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas a desarrollar un mecanismo para facilitar la gestión del conocimiento en relación al hambre y la desnutrición, como respuesta a los problemas que la región viene padeciendo y que pueden ser superados de modo cooperativo aprovechando las ventajas que nos ofrece Internet. Para tal efecto, en más de 16 reuniones y conferencias regionales de alto nivel, los participantes respaldaron la realización de Nutrinet.org y sus portales nacionales. Por eso, Nutrinet.org nace como un instrumento con el propósito de ayudar al fortalecimiento de la cooperación entre países y a la consolidación de redes de cooperación, compartir información al interior y exterior de los países de la región, mantener en la agenda política la erradicación del hambre y la desnutrición. Ventajas que ofrece Nutrinet: formular estrategias sobre información y conocimiento, crear bases de datos, copiar experiencias exitosas, recopilar herramientas para gestión y ejecución de proyectos, fomentar iniciativas innovadoras, promover la cooperación entre actores, incentivar la discusión de expertos, organizar fondo editorial, movilizar recursos. Para facilitar el logro de los objetivos de Nutrinet y aprovechar sus ventajas, la información y los conocimientos disponibles se clasificaron en 5 áreas priorizadas: nutrición materno-infantil, en programas de nutrición y salud materno-infantil que mejoren la nutrición y la salud general de los niños más pequeños, mujeres embarazadas y madres lactantes; alimentación escolar, en programas de alimentación para la educación que mejoren la asistencia y el rendimiento escolar, a la vez que reduzcan el hambre a corto plazo entre los niños en edad de preescolar y primaria; vitaminas y minerales, en esquemas para combatir las deficiencias de micronutrientes de mayor prevalencia o el hambre oculta de manera sostenible; nutrición y VIH-Sida, en intervenciones en el campo de la nutrición y el VIH-Sida que mejoren el cumplimiento del tratamiento y sus resultados y mitiguen el impacto del SIDA en la inseguridad alimentaria en la familia; seguridad alimentaria y nutricional, en la preparación y respuesta ante las emergencias destinadas a salvar vidas y recuperar los medios de subsistencia. Nutrinet ofrece un abanico de servicios, entre los cuales podemos destacar información sobre la situación nutricional y resultados de impacto de las estrategias, publicación de las noticias más relevantes en el ámbito mundial y de la región, reuniones nacionales e internacionales destinadas a la divulgación e intercambio de resultados de investigación, actualización y avances, base de datos de programas y proyectos nacionales, instituciones, buenas prácticas y expertos, estadísticas de la situación nutricional por áreas temáticas, experiencias exitosas en la búsqueda de la erradicación del hambre y la desnutrición de manera efectiva y sostenida, publicaciones de libros, ensayos, revistas, documentos, declaraciones, leyes y decretos, zona infantil para crear conciencia de la importancia de una alimentación saludable. Se ofertan algunas ideas de recetas saludables y nutritivas, sencillas y fáciles de hacer. Educación a distancia, con el curso de programas de prevención y tratamiento de la desnutrición materno-infantil, elaborado por docentes expertos del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de Chile. En la actualidad se cuenta con 11 países asociados: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Países en los cuales los equipos nacionales de gestión de conocimiento han desarrollado sus respectivos portales locales. Aporte al conocimiento, manténgase informado y comparta sus opiniones sobre el tema. Le invitamos a que participe en la red regional Nutrinet.org y sus redes locales.
Bueno, ahora sí les agradezco por ese aplauso. He terminado, ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Egas, por tan interesante exposición. Aquí tener en cuenta algo que yo creo que en el campo en el que ustedes están trabajando seguramente también lo están teniendo en cuenta, el hecho de que una de las metas del milenio es intentar erradicar el hambre hasta el 2015, ¿no? Y en este sentido yo creo que todos tenemos algo que hacer, aportando fundamentalmente los conocimientos que estamos desarrollando desde los distintos ámbitos en los que trabajemos, ¿no? Agradecerle de nuevo. Ahora vamos a pasar a la segunda exposición, que trata acerca de la trazabilidad para garantizar la seguridad alimentaria. Esta va a estar a cargo del bioquímico Aaron Redroban. Él es bioquímico farmacéutico de la Universidad Central del Ecuador. Él tiene una maestría en auditoría de sistemas de gestión de la calidad por la Universidad Técnica Particular de Loja. Él es especialista en gestión de la calidad por el INEN, es auditor ISO 9001-2000 SGS, ISO 22000-2005 de Ecotecna. Tiene 35 cursos de capacitación nacionales e internacionales relacionados con sistemas de gestión de calidad. Él es actualmente director corporativo de aseguramiento de la calidad de Pronaca y ha trabajado como jefe de sistemas de calidad, como coordinador de HACCP, como coordinador de calidad en la región Costa y Austro de Pronaca, como jefe de aseguramiento de la calidad y analista de aseguramiento de la calidad de Navisco. Y ha trabajado también en otras empresas como Texas Chicken, Setka y Soprodal. Bueno, recibamos con un aplauso al ingeniero Aaron Redroban. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Ahí, ok. Buenos días con todos, gracias por la presentación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la trazabilidad en la seguridad alimentaria. Pero antes de retomar el tema, quería preguntarles y llamar la atención, ¿cuántos de ustedes están o siguieron el caso de la leche china? ¿Cuántos de ustedes oyeron la contaminación de producto cárnico con Listeria monocytogenes de una compañía canadiense, Maple Leaf, hace 3 meses? ¿Cuántas personas resultaron muertas de esa intoxicación? Más de 21 personas, entre ellos niños y personas sensibles. La trazabilidad significa eso, que nosotros podamos demostrar prácticamente dónde está nuestro producto y rastrearlo. ¿Qué entendemos por la trazabilidad? Les pregunto, ¿es un requisito regulatorio? ¿En qué ley, reglamento o código o norma técnica se encuentra? Está desde la ley orgánica de la salud, la ley de defensa del consumidor, el reglamento de alimentos, el reglamento de control y registro sanitario, el reglamento técnico de rotulación de los productos. Es decir, que nosotros tenemos una cantidad de cuerpos legales en el Ecuador para cumplir uno de los requisitos importantes. He puesto una definición muy sencilla. La trazabilidad es el proceso mediante el cual se puede rastrear un alimento desde su origen hasta que llega a manos del consumidor mediante una codificación establecida en el centro productivo. ¿Cuántos de ustedes se fijan en la identificación adicional, aparte de la etiqueta, en los alimentos que compran? ¿Cuántos se fijan en la fecha de caducidad? En el lote, la ley no pide la fecha de elaboración, pero el tiempo máximo de consumo. Las recomendaciones de uso. En los alérgenos, si es que contiene alérgenos, ¿sí? ¿Qué otra cosa buscan en esa etiqueta? Los entendí a toditos, gracias. Buscan prácticamente esto. Primero, ven la fecha de caducidad. Esta es una encuesta que la obtuve de internet.
He tenido posibilidades de revisar otras encuestas nacionales con otros grupos empresariales. Prácticamente la mayoría de personas busca lo que es la fecha de caducidad. ¿Sí? ¿Qué nos da, qué parámetro nos puede indicar la fecha de caducidad? ¿De calidad o de inocuidad? Hace la mano el que esté por calidad y hace la mano el que esté, y después hace la mano el que esté por inocuidad. ¿Quién está por calidad? Yo también. Por lo general la calidad lo podemos detectar por los 5 sentidos, por características organolépticas. La salmonela, la listeria, la E. coli H7O157, Arcobacter, Campylobacter jejuni, sea jejuni coli, por lo general no dejan muestras, sino hasta cuando nos dio la gastroenteritis, nos dio la encefalitis, nos dio algún problema médico que no sabemos de dónde vino. ¿Sí? ¿En qué tiempo se puede desarrollar la listeria monocitogenes? Puede desarrollar una enfermedad internamente cuando ha sido consumido por un alimento contaminado con listeria monocitógenes en el cuerpo humano. ¿Puede ser de hoy a mañana? No. ¿De hoy a la próxima semana? Tampoco. ¿De hoy a la siguiente semana? Tal vez. ¿De hoy al mes próximo? Tal vez. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan qué comieron hace un mes? Ayer, a la mañana, ¿tenía sal o no tenía sal? Son preguntas que normalmente nos debemos hacer para mantenernos. Esto es parte de la cultura de alimentación que debemos tener en el Ecuador. Una empresa responsable, éticamente responsable, debe mantener muchos criterios para asegurar la inocuidad de sus clientes. ¿Sí? Calidad está bien, ¿sí? De eso dependemos. Si nosotros enviamos un producto sin calidad al mercado, la empresa misma es la que va a sufrir las consecuencias de esa falta de calidad de sus productos. ¿Sí? Pero inocuidad es algo preponderante, imponente y que hasta además es regulatorio en muchos de los países. Nosotros estamos buscando a nivel, hablando con organismos para que se vuelva obligatorio ese cumplimiento de BPMs aquí. Si ustedes ven ahí, la fecha de caducidad es el que mayor porcentaje tiene. La fabricación, el lote de fabricación es uno de los más importantes también. ¿De dónde a dónde tiene que ser establecida la trazabilidad? En todas las etapas productivas de distribución, almacenamiento y distribución. Producción primaria debe tener una identificación, codificación, es decir, si tenemos un hato de animales, ¿deben tener una codificación? Sí. ¿Cómo debemos marcarlo? Es otra cosa. Un cultivo debe tener la posibilidad de rastreo de qué sector de la hacienda salió. Sí. ¿De qué tipo de agua tuvo riego? También. Entonces debemos estar conscientes de que la trazabilidad involucra muchas etapas. Es por eso que los actuales sistemas de gestión tienen necesariamente la relación a etapas primarias, etapas de almacenamiento, etapas de producción, procesamiento, etapas de almacenamiento, etapas de distribución y también todo lo que se llama copackers, subdistribuidores, etcétera, etcétera, a nivel mundial. ¿Sí? Hay dos posibilidades o dos preguntas preponderantes que yo siempre hago para mantener lo que es la trazabilidad activa en cualquier tipo de sistema que estemos manejando. La más importante y la que es generalizada en todas las empresas es la trazabilidad regresiva. Todo mundo se pregunta, ¿con este lote podemos determinar los datos técnicos de fabricación y las materias primas utilizadas? Debemos hacerlo. ¿Sí? Aquellas plantas que tienen un sistema certificado o certificable o se autodeclaran como tenemos el sistema adecuado, deben preponderantemente tener esa condición. Con este lote de producto puedo recorrer toda la historia hacia atrás y saber qué hice allá. Una de las normas de bioterrorismo a nivel internacional, justamente después del 11/9, fue que podamos rastrear hasta las personas que se involucraron en ese proceso.
Normalmente la FDA da 4 horas para que demos toda la información en caso de un reclamo, en caso de un problema de producto en el mercado que genere problemas de salud pública. Tenemos 1 hora para recoger toda la información y 4 horas para enviar hacia el organismo la información que involucre toda la fabricación de ese lote. En el caso de este producto cárnico contaminado con listeria, después de 1 mes se pudo hacer el rastreo mediante una técnica de inmunoensayo de dónde provino la listeria. En este momento tenemos métodos, técnicas analíticas que permiten determinar genéticamente la fuente del contaminante. En microbiología hay técnicas de inmunoensayo que permiten hacer eso. Por eso se pudo detectar que las personas o los niños que murieron por listeria, la listeria provino de tal producto y se le asignó por medio de esa trazabilidad técnica a la compañía que les mencionaba. Pero hay otra trazabilidad progresiva, que es el caso de la leche con melamina. Muchas de las corporaciones a nivel mundial lanzaron una alerta, pero generalizada, solicitando a todos sus coproveedores de la cadena alimenticia, indiquemos si teníamos que les demos el certificado de ausencia de melamina en nuestros productos. A nivel mundial se dio una alerta general. Eso es un examen mediante HPLC que se lo puede hacer normalmente, entonces se lo puede determinar. Todos los que fabricaron productos, por ejemplo, de chocolate en Suiza, con la leche que provino de China, tuvieron que retirar aparte también el chocolate fabricado, ¿sí?, como consecuencia de haber tenido una materia prima. Esa es una alerta general que normalmente todos los grupos corporativos tienen la obligación de hacer, o todas las empresas alimenticias tienen la obligación de hacer, lanzar simulacros para saber si nuestros controles están siendo adecuados en toda la medida que están diseñados, ¿sí? Podemos nosotros determinar. Claro que el uno involucra muchas otras cosas más. Por ejemplo, decir, con esta materia prima que nomás hice, pueden ser mucha variedad de productos, pueden llegar a cientos, no sé cuántos. En alguna empresa que trabajé, todos los SKU que fabricábamos a nivel del mundo eran más de 14,000 SKUs. Eso quiere decir una variedad impresionante, ¿no? Entonces, se imaginan la posibilidad de contaminación al personal, al público en general, al consumidor que puede haber. Medios para la trazabilidad a partir del lote. ¿Cómo podemos identificar entonces a los productos? Podemos usar código de barras desde la primera etapa. Podemos asignar RFIDs, radiofrecuencias desde la primera etapa, incluso para saber su ubicación. La tecnología nos permite hacer. Tenemos que manejar todos los criterios de higiene y sanidad en todas las etapas de procesamiento, tanto en la producción primaria como en el procesamiento, ¿sí? Pero implementar un sistema de $1,5 millones por medio de código de barras, muchas empresas no lo pueden hacer. Y estamos claros que sí, que no lo pueden hacer. Hay muchas acciones que no se pueden hacer. Uno de los requerimientos que dio uno de los organismos legales aquí es que, de acuerdo a la interpretación de la norma, dice etiqueta indeleble o rótulo identificación indeleble. Al dar la interpretación indicaban que lo único indeleble que se puede hacer expresamente en este país es mediante inkjet, asignación por tinta en cada uno de los empaques. El inkjet también se puede borrar, ¿sí?, pero es una de las maneras más seguras de identificar un producto. Si ponemos en etiquetas, la etiqueta es más fácilmente vulnerable que el inkjet, pero el costo que tiene hacer eso, cambiar de un proceso, por ejemplo, de un proceso de etiquetado manual, sea por cualquiera de las etiquetadoras normales, a un sistema de videojet, de inkjet, puede llegar, solo comprando una máquina, desde los $8,000 y en el caso de varias líneas de proceso hasta los $500,000, que es la experiencia que en muchas empresas he visto. Es algo que no puede hacerse normalmente, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han visto cómo funciona una inkjet? 2 personas, 3, 4, 5, 6. ¿Pasamos de 20? No pasamos de 20.
¿Qué infraestructura necesita el inkjet, tanto de personal como física, para que funcione? Es mucho más complejo. Además de todas las condiciones de BPMs, de Food Safety by Design, que es normalmente lo que se maneja en todo lo que son las instalaciones para alimentos, debemos complementarlas para asegurar que la tinta, que normalmente son metiletilcetonas MEC, se libere y no tengamos rastros en los productos que estamos codificando mediante transmisión. Entonces son otras complicaciones. ¿Qué debería nomás tener? Una identificación de lote para ustedes. Yo les puse como ejemplo esas. Pueden haber más, puede haber menos, sí, pero responsablemente deberían haber por lo menos esas, para que nosotros podamos hacer una trazabilidad completa de lo que está pasando, de lo que ha pasado este producto, ¿sí? Normalmente, solo viendo el lote debemos poder identificar la ubicación del sitio de fabricación, la asignación del día. Si tienes múltiples sitios de fabricación, deben estar cada uno de ellos codificados. O si es que es un copacker, también debe estar cada uno de ellos codificado, con una identificación específica, ¿sí? La asignación del día, mes, año, turno y operador. Eso es importantísimo porque por ahí podemos empezar el rastreo de todos los datos en cuanto tengamos un problema, ¿sí? La hora de empaque nos ayuda, pero para mí es preponderante poner la hora de empaque en muchos de los productos, precisamente porque no sabemos no tenemos en el Ecuador condiciones normales todo el día y la producción son de 3 turnos y pudo haber pasado algo en el primer turno, algo diferente en el segundo turno, algo diferente, muy diferente en el tercer turno cuando se trabaje el tercer turno, que obliga a que tomemos acciones diferenciadas por cada uno de los lotes, ¿sí? Esto también nos ayuda a rastrear los procesos de limpieza adicionales que debemos mantener para la fabricación de los alimentos, ¿sí? Todo lo que son las condiciones de buenas prácticas de manufactura, higiene y todo lo demás. Asignación de la ubicación de almacenamiento. Esto se lo está haciendo actualmente mediante o código de barras o RFIDs, radiofrecuencia. Esto quiere decir que al final de la línea de producción ponemos un chip o ponemos un código de barras que nos dice ponga en la estantería 2 del sitio 3 elevado a tal sitio. Eso nos ayuda muchísimo para controlar. Actualmente los supermercados internacionales están utilizando eso incluso hasta para perchar el producto, ¿sí? Entonces uno tiene un PDA en donde el supervisor del supermercado dice busco este producto y sabe dónde está porque lo localiza por radiofrecuencia, ¿sí? O dice, lee su código de barras, está bien o está mal, ¿sí? Esos son sistemas actuales en los procesos de trazabilidad. Y asignación del sitio de distribución quiere decir hacia dónde envío el producto, ¿sí? Por ejemplo, se puede codificar alternamente sitios específicamente para ciertos canales de venta, autoservicios, consumidor general, retail, es decir, venta pormenorizada, mercados. Uno puede hacer lo que quiera con la identificación, pero uno tiene que definir ese sistema de identificación. Lo mínimo es los 5 primeros, lo mínimo. Solo para complementar la información aquí, ¿cuántos productos ustedes han comprado y han notado la adulteración del lote? Yo he visto muchos casos de eso, en los cuales uno pierde el control y hacia dónde puede tener el alcance de la trazabilidad. Esto debe estar necesariamente vinculado a lo que es el programa de retiro de productos, Recall Program, establecido a nivel obligatorio en todas las legislaciones que yo conozco, ¿sí? El recall, el retiro de producto del mercado, es una medida, en primera instancia, con una decisión de la alta gerencia, y en segunda instancia como una obligación reglamentaria de una autoridad. ¿Qué es lo que pasó en ciertas acciones, en ciertos países? Por ejemplo, en la FDA. La FDA no es obligatorio. La FDA no puede decirle retire su producto, por ejemplo. Pero sí puede sacar un comunicado de prensa indicando el producto tal, del lote tal, de la fábrica tal, está contaminado con listeria, con E. coli. Entonces, ¿qué hacen ustedes en ese caso? En el caso de Maple Leaf, la
las acciones en la bolsa de esa empresa bajaron un 70% en una semana. Es decir, que a mes seguido estuvo quebrada. Sí, esas son las acciones que toda organización responsable debería prevenir y debería tomar las acciones. La identificación del lote está muy vinculada a lo que es el Program Recall. No se olviden de las dos cosas. Gracias. Agradecer al ingeniero Redroban por esta interesantísima exposición y la necesidad de que haya trazabilidad, de que haya un real control de calidad y, por supuesto, también de la inocuidad de los productos alimenticios. Bien, la tercera exposición que vamos a tener en el día, pues, va a estar a cargo de la magíster Jimena Carrión Granda. Bueno, ella fue compañera en nuestra universidad, ha trabajado en nuestra universidad, de hecho es ingeniera en industrias agropecuarias por la Universidad Técnica Particular de Loja. Ella es máster en gerencia de calidad de alimentos por la Universidad de Wageningen en Holanda. Actualmente trabaja en España, en el País Vasco, es responsable del área de investigación de tecnología de alimentos de la empresa Idoki Tecnologías. Se desempeñó como investigadora en la Universidad de Burgos, en España, y aquí dentro de la universidad ha sido directora de la Escuela de Industrias Agropecuarias, directora del Centro de Transferencia de Tecnología e Investigación Agroindustrial, CETIA, gerente de la planta de lácteos Ecolac y docente de aseguramiento y gerencia de calidad. Bueno, recibamos con un aplauso a Jimena, que nos va a presentar como temática el programa de prerequisitos y su influencia sobre la efectividad del sistema HACCP. Buenos días otra vez. Bueno, el tema de mi presentación en esta mañana, como ya lo mencionó el director del coordinador del panel, es el programa de prerequisitos y su influencia en la efectividad del sistema HACCP. Una breve, para que ustedes sepan cómo va a ir organizada la charla, una pequeña introducción, luego unas ideas generales sobre el sistema HACCP, el programa de prerequisitos, y nos vamos a centrar en dos de los prerequisitos que para mí los considero uno de los más importantes: el diseño higiénico y la limpieza y desinfección de instalaciones y maquinaria, y luego conclusiones, y al final del panel, como ustedes saben, las preguntas respectivas. En este momento, tal como lo había mencionado el expositor anterior, bueno, la calidad se ha convertido en un factor clave dentro de la cadena alimentaria. Es algo que no podemos dejar atrás, es algo con lo que nosotros debemos estar trabajando muy presentemente, y graves incidentes relacionados con los productos no inocuos están afectando la seguridad alimentaria. Lo que mencionaba el expositor anterior, la crisis reciente de la melamina por la leche contaminada en China, la crisis de la listeria que apareció en esta empresa de carne en Canadá, y otras crisis anteriores como la crisis de la dioxina también, que fue una crisis bastante grande en Europa, la crisis de las vacas locas o de la lengua azul, son crisis que están afectando a la industria alimentaria y que ya no solo afectan a un país en el que se produce esa crisis, sino que empiezan ya a afectar globalmente, tal como ha pasado, por ejemplo, con la crisis de la melamina, en donde muchísimos productos, no solo los productos chinos, tuvieron que ser retirados del mercado porque estaban contaminados con este producto, con la melamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas deben trabajar en el desarrollo de estrategias para mantener la confianza de sus consumidores, que el consumidor esté totalmente confiado en que al comprar un producto de una determinada empresa está comprando seguridad, no está comprando algo de dudosa procedencia, sino que compra seguridad y calidad para él y para su familia. Entonces, la industria de alimentos cuenta con muchísimas herramientas, con sistemas de calidad destinados tanto destinados para garantizar la inocuidad como la calidad de los alimentos, y ustedes pueden apreciarlos en esta gráfica, en donde tenemos sistemas que se relacionan con la seguridad, con la inocuidad del producto. Luego tenemos sistemas con la calidad del producto, y luego los sistemas que pueden ser para la calidad total del producto. Dentro de los sistemas de seguridad o de inocuidad del producto tenemos buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene,
Luego tenemos el sistema HACCP, que ya es una combinación de inocuidad y entra un poquito ya en calidad. Luego tenemos las normas ISO, que ya van más para calidad que para inocuidad, y luego sistemas de gerencia de calidad de alimentos, que ya van directamente a la calidad total del producto. Entonces, como veíamos anteriormente, una de las herramientas que tenemos las industrias de los alimentos para garantizar la inocuidad de los productos es el sistema HACCP, que me imagino que para la mayoría de ustedes será algún sistema bastante conocido. Entonces, no me voy a detener muchísimo en esto. El Códex Alimentarios da una definición básica para el sistema HACCP, que es una herramienta destinada para la evaluación de los peligros y establecer sistemas de control que se enfoquen en la prevención y no en el control del producto final. Yo creo que esta es una de las bases del sistema HACCP que lo hace fundamental para la empresa, que se enfoca en la prevención y no en el control. Los principios básicos del sistema HACCP los tienen ustedes en la lámina, son 7 principios que serán conocidos para la mayoría. Y luego el Codex Alimentarius lo que hace es mencionar que existen 5 pasos previos para el desarrollo, antes del desarrollo de los principios HACCP, que son formar el equipo HACCP, describir el producto, identificar el uso para el cual el producto va a ser destinado, elaborar un diagrama de flujo y la verificación in situ de estos diagramas desarrollados. Entonces, el Códex Alimentarios, nuevamente, en su guía desarrollada en el año 2003 para la aplicación del sistema HACCP, menciona que antes de implementar el sistema HACCP en una empresa, esta debe tener en marcha el programa de prerequisitos. Entonces, nos vamos a centrar un poco justamente en los prerequisitos, cuáles son estos prerequisitos y cómo van a influenciar en la efectividad del sistema HACCP. ¿Qué son los prerequisitos? Nuevamente el NACMF, la US National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods, nos define a los programas de prerequisitos como procedimientos, incluidas las buenas prácticas de manufactura, que señalan condiciones operacionales que funcionan como base del sistema HACCP. Esta es la parte fundamental. Tanto el Códex Alimentarios como el NACMF y muchísimas otras organizaciones a nivel mundial que trabajan en seguridad alimentaria nos están recomendando siempre que el programa de prerequisitos es una base para el sistema HACCP. Hay algunas personas que los dibujan, por ejemplo, como la base fundamental de una casa, en la cual la casa es el sistema HACCP. El programa de prerequisitos no es un concepto nuevo, son conceptos conocidos ya por la industria de alimentos, a veces han sido conocidos como buenas prácticas de manufactura o como buenas prácticas de higiene. Incluyen aspectos como, pero no limitados a, la limpieza y la desinfección, el control de plagas, diseño de equipos e instalaciones, higiene del personal, el control del agua, mantenimiento, transporte, control de alergenos, entre otros. La trazabilidad también a veces está considerada como programa de prerequisitos. Y autores, por ejemplo, uno de los autores que más trabaja en la parte de prerequisitos y sistema HACCP, lo conciben como una red de trabajo, en donde el sistema HACCP se encuentra en el centro y hacia él confluyen muchísimos prerequisitos. Algunos que ya hemos mencionado, como las buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, tenemos la calibración, buenas prácticas de laboratorio, cómo manejar una crisis alimentaria, que es lo que nos comentaba anteriormente el expositor, el entrenamiento del personal, mantenimiento preventivo y todas estas acciones que van hacia el sistema HACCP, pero que también reciben información del sistema HACCP. Entonces, si el programa de prerequisitos no es un concepto nuevo, son conceptos conocidos, son actividades conocidas. Entonces, ¿cuál es el problema para que estos influencien en la efectividad del sistema HACCP? En primer lugar, el problema fundamental que se encuentra en el programa de prerequisitos es que existe una confusión entre qué se debe considerar prerequisito y qué se debe considerar HACCP y cómo deben ser manejados estos programas de prerequisitos. Entonces, esta confusión nos trae a problemas como estos, que si la diferencia entre programa de prerequisitos y sistema HACCP no es clara, el sistema HACCP va a tener muchísimos puntos críticos de control, como por ejemplo,
un ejemplo real de un estudio que se realizó, hasta 600 puntos críticos de control en una fábrica de pasta. Como lo había mencionado anteriormente, la pasta es un producto de bajísimo riesgo microbiológico, en donde, bueno, ni siquiera en una fábrica produciendo un producto de alto riesgo microbiológico se podría aceptar 600 puntos críticos de control. Eso es una locura y es inmanejable. Entonces, obviamente, si tenemos 600 puntos críticos de control o menos, porque bueno, este 600 es ya un caso bastante exagerado, el control sobre estos puntos críticos va a ser totalmente nulo, porque por más capacidad que la empresa tenga, es imposible controlar tantos puntos críticos de control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de controlar, y algunos autores recomiendan hacer una separación y controlar los parámetros técnicos y de calidad a través de los programas de prerequisitos, y los parámetros de seguridad alimentaria a través del sistema HACCP. Entonces, eso nos va a llevar a que nosotros manejemos de mejor manera el sistema HACCP. Nuevamente tenemos una gráfica que nos va a ilustrar cómo podemos hacer esta división de conceptos. Tenemos que los puntos de control de proceso dados por medidas preventivas, por requerimientos legales o por requerimientos de calidad deben ser manejados por el programa de prerequisitos y también del proceso que nosotros estamos manejando. Y luego, los puntos críticos de control que están relacionados directamente a la inocuidad de los productos que estamos manejando, que estamos produciendo, deben ser manejados por el plan HACCP y deben tener límites críticos totalmente validados para poder ser verificados y controlados. Y todo esto pues dentro de un sistema de gerencia o de gestión de calidad. Entonces, como les mencionaba anteriormente, dentro de los programas de prerequisitos tenemos al diseño higiénico de las instalaciones y de la maquinaria. Entonces, yo me voy a centrar en el diseño higiénico de las instalaciones y también en el programa de limpieza y desinfección como dos de los componentes principales del programa de prerequisitos y cómo influencian estos en el sistema HACCP. Entonces, como les decía, el diseño higiénico es un elemento del programa de prerequisitos. Según el autor Ola, nos dice que debe ser suitable for purpose, es decir, que debe ser adecuado al propósito, al objetivo que nosotros queremos tener o queremos llegar con el diseño diseño higiénico. Luego, un buen diseño permite evitar contaminación cruzada y previene la contaminación con agentes externos peligrosos para la salud del consumidor. Y cada punto, nuevamente también rescatado de alguna investigación bibliográfica, cada punto en el proceso que sea difícil de limpiar debido a su diseño incorrecto puede convertirse en un punto crítico de control adicional. Entonces, de allí la relación de los puntos críticos del programa de prerequisitos con los puntos críticos de control. Si nosotros manejamos de mejor manera los programas de prerequisitos, tendremos menos puntos críticos de control y nuestro sistema será más fácil de manejar. Un diseño higiénico equivocado puede provocar el desarrollo de biofilms. Yo no sé para cuántos de ustedes el concepto de biofilms es familiar. Pueden levantar la mano. Bueno, es un concepto relativamente nuevo que se está manejando muchísimo en todo lo que respecta a la higiene de las empresas. Entonces, vamos a ver qué son los biofilms. Son bacterias inmovilizadas atrapadas en una matriz de polímero orgánico de origen bacteriano. La bacteria excreta polímeros extracelulares por medio de los cuales se adhieren a la superficie. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos las bacterias, cargas normales de bacterias que encontramos en nuestros procesos de producción y tenemos un programa de limpieza y desinfección. Pero tenemos un diseño inadecuado, por ejemplo, de una tubería. Esto no es correcto, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque luego el agua con la cual nosotros hemos limpiado puede salir, pero siempre nos va a quedar restos de agua y también restos de bacteria. Estos restos de bacteria se van acumulando con el tiempo, y con el tiempo no hablo de años, sino de semanas, de días, de semanas, y dependiendo de la bacteria que nosotros tengamos presentes aquí, el desarrollo de biofilm será más o menos rápido. Entonces, luego, allí nosotros lo que vamos a tener es el desarrollo de un biofilm. ¿Qué pasa con este biofilm? El biofilm empieza a adherirse a las superficies de trabajo, sean de mesas de trabajo, equipos, maquinaria, y hace que la limpieza sea cada vez más difícil. Entonces, la limpieza y desinfección es ineficiente porque tenemos desarrollados biofilms, los cuales a veces desarrollan también
las bacterias empiezan a desarrollar resistencia a ciertos desinfectantes, entonces no podemos eliminarlos. Y luego el sistema o el programa de limpieza y desinfección tiene que ser diseñado de una manera diferente para poder trabajar en la eliminación de estos biofilms. Entonces ya no es suficiente nada más con esparcir agua con una manguera, sino que ya tenemos que entrar con cepillos para cepillar las superficies de trabajo, y eso ya empieza también a desgastar las superficies de trabajo y se empieza a generar un círculo vicioso en el cual nosotros limpiamos, por ejemplo, cepillando o raspando, pero esa superficie se empieza a desgastar, empiezan a hacer, por ejemplo, rugosidades, se empiezan a acumular bacterias y tenemos nuevamente el desarrollo de biofilms. Entonces, la importancia radica en la prevención del desarrollo de estos biofilms. Como les decía, el desarrollo de biofilms puede darse en cualquier superficie de trabajo y, según el autor Arnisalo, máquinas como empacadoras, cintas transportadoras, dispensadores, cortadoras y enfriadoras son consideradas como las más problemáticas debido a un diseño higiénico pobre. Son máquinas que tienen diseños muy complicados que luego hacen difícil la limpieza y la desinfección de sus superficies de trabajo, y tenemos allí el desarrollo de biofilms. Aquí he traído un par de fotos para que ustedes puedan ver. Tenemos aquí una espiral de enfriamiento. La cinta transportadora es muy difícil de limpiar, luego está ubicada en un área en donde el acceso a la parte trasera de la máquina es difícil, aunque la cinta obviamente rota, pero tenemos partes en las cuales debemos limpiar, pero no se puede por un difícil acceso. Tenemos, por ejemplo, también esta cinta, es una máquina de un diseño muy complejo, y luego para limpiarla es muy, muy difícil. Tenemos la misma máquina, ya es una empanadora de croquetas, entonces tenemos, aquí estaba la foto anterior que ustedes vieron, y luego va el proceso de empanado. También toda esta máquina es muy, muy compleja para ser limpiada porque tiene un diseño complejo. Y tenemos aunque no se ve, este mezclador. Dentro tenemos un tornillo sin fin. Los tornillos sin fin son una de las cosas más complicadas para limpiar dentro de una fábrica. ¿Qué es lo que debemos considerar? El EHEDG, que es el Grupo Europeo para el Diseño Higiénico de Maquinaria y de Instalaciones, nos hace estas recomendaciones, que consideremos 3 parámetros para diseñar un equipo. En primer lugar, la construcción. ¿Qué es técnicamente posible? Ustedes saben que el papel aguanta todo y podemos hacer un diseño maravilloso, pero a veces eso no es técnicamente posible. Entonces tenemos que ver qué es técnicamente posible. Luego, ¿qué producto vamos a trabajar? ¿Qué se necesita para ese producto? ¿Qué condiciones el producto necesita para poderlo trabajar? Y luego, procesos de producción asociados al producto. ¿Qué puede contaminar el producto? Entonces, si relacionamos estos 3 factores, nosotros vamos a poder tener un diseño de un equipo bastante apropiado y que va a garantizarnos la inocuidad de nuestros alimentos. Tienen aquí, por ejemplo, se está trabajando muchísimo en cintas transportadoras, porque las cintas transportadoras son uno de los lugares más difíciles de limpiar también, y en donde se presenta muchísima contaminación y presencia de desarrollo de biofilms. Entonces se está trabajando, por ejemplo, en recubrimientos especiales para las bandas transportadoras. Se está trabajando con bandas transportadoras de colores especiales o de superficies con colores fuertes, para que si hay restos de alimentos se las pueda ver fácilmente. Luego se está trabajando en sellar los bordes de las cintas transportadoras, porque se ha encontrado también allí muchísimos restos de bacterias cuando se las limpia, y también en los ganchos o en los engranajes de las cintas transportadoras se está trabajando muchísimo para reducir la presencia de biofilms en estas superficies de trabajo. Una vez que hemos visto el diseño higiénico, vamos a pasar al siguiente programa de prerequisitos, que es el de limpieza y desinfección, que va muy asociado al diseño higiénico de maquinaria e instalaciones. La limpieza se la considera la remoción física de residuos, y la desinfección es el tratamiento que recibe una superficie previamente limpiada para reducir el número de microorganismos. ¿Cuál es el objetivo de un programa de limpieza y desinfección? Reducir el número de microorganismos contaminantes, incluyendo los microorganismos patógenos. Y aquí tenemos que resaltar que varios estudios mencionan que la contaminación de productos se incrementa cuando las tareas de limpieza y desinfección son ineficientes. Voy a mostrarles algunos ejemplos tomados de algunos estudios que se han realizado para que ustedes vean cómo la ineficiencia de un sistema de limpieza y desinfección nos está al final dando como resultado un producto contaminado.
Tenemos aquí el promedio de la concentración de bacterias en las superficies de 8 fábricas antes y después de la limpieza y después de la desinfección, determinadas por el método del hisopado y un análisis de recuento total en placa. Como ustedes pueden darse cuenta, antes de la limpieza tenemos 1.32 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias. Después de la limpieza, 10 a la 4, y después de la desinfección se reduce a un 10 a la 3. Esta reducción todavía es insuficiente para garantizar que la superficie esté completamente limpia. Tenemos otro ejemplo. Este es un recuento total en placa en superficies de trabajo en un matadero de aves antes y después del proceso de limpieza y desinfección. Aquí realmente las cifras son bastante dramáticas. Analizamos ganchos plásticos en los cuales se colgaba a las aves, una superficie de trabajo, una máquina en donde se molía la carne de pollo y las jaulas plásticas, por llamarlo de alguna manera, o las gavetas plásticas en donde se colocaba ya el pollo lavado y listo para entregarlo al mercado. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, todo lo que está con naranja, está resaltado con naranja, son valores que están fuera de los límites permitidos. Entonces, imagínense, por ejemplo, en los ganchos plásticos en donde se cuelga las aves. Estos ganchos tenían un diseño muy, muy complejo y teníamos cuentas muy altas. Luego, en la superficie de trabajo, como era una superficie más fácil de limpiar, porque era nada más una mesa de acero inoxidable, tenemos menos repeticiones. Eso nos da la idea de que, como es una superficie lisa, es más fácil de limpiar. Luego tenemos en la máquina en el molino, tenemos ahí un tornillo sin fin y las mallas estas para moler. También es una máquina con un diseño muy complejo, entonces es muy difícil de limpiar. Y luego las gavetas plásticas, también por su naturaleza, son muy, muy difíciles de limpiar. Además, se limpiaban con una máquina y parece que la máquina no estaba trabajando muy bien, entonces se obtenían estas cuentas muy altas luego del proceso de limpieza y desinfección. Otra tabla como ejemplo para mostrarles el problema de la limpieza y la desinfección, tenemos aquí la frecuencia de aparecimiento de listeria y listeria monocitógenes en fábricas, en plantas procesadoras de pollo, carne y productos del mar. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos en los equipos y en las cintas transportadoras que después de la limpieza de 254 muestras analizadas, el 3.9 aparecieron con listeria, y de esta, el 1.2% tenía listeria monocitógenes. Como ustedes saben, listeria monocitógenes es un patógeno de altísima peligrosidad, especialmente para los grupos vulnerables, como son niños, ancianos, personas con sistemas inmunológicos deprimidos y también mujeres embarazadas. Y luego, en las plantas procesadoras de pollo, las cifras son muy, muy elevadas. Tenemos un 21.4% de presencia de muestras positivas de listeria, y en el caso de las plantas de productos del mar, tenemos un 10% de presencia de listeria. Y lo mismo, más o menos tenemos las mismas cifras en los pisos y en los drenajes. Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos muestras positivas de listeria en las tres plantas, tanto en la planta de carne, en la de aves y en la de productos del mar. Y luego, como les mencionaba anteriormente, la limpieza es fundamental en un proceso de limpieza y desinfección. La limpieza tiene que ser, es la remoción de los grandes o de las partículas sólidas que nosotros tenemos en el proceso, y para que un proceso de desinfección sea eficiente, esta remoción de residuos debe ser bastante buena. Es decir que normalmente los agentes desinfectantes pierden su poder de acción si es que encuentran en la superficie que se va a limpiar restos orgánicos. Entonces aquí en esta lámina lo que quiero mostrarles es la asociación de presencia de listeria monocitógenes en superficies de trabajo después del proceso de desinfección cuando ha habido presencia de residuos orgánicos. Si ustedes pueden ver, se analizaron una serie de plantas diferentes. Se tomaron 2 muestras diferentes, y lo que se hizo en superficies, por ejemplo, y en equipo, en donde habían residuos orgánicos, hubo presencia de listeria monocitógenes. Nuevamente en la siguiente planta, en los pisos y equipos, otra vez, aquí también tenemos presencia de listeria monocitógenes, y en la muestra 2 tenemos más o menos el mismo comportamiento. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la presencia de residuos orgánicos está muy asociada a la ineficiencia de sistemas de limpieza, del sistema de desinfección. Entonces, un poco para concluir el trabajo que nosotros hemos realizado.
El programa de prerequisitos es un elemento esencial para desarrollar un sistema HACCP simple y efectivo. Como les mencionaba anteriormente, si el programa de prerequisitos como base de un sistema HACCP no se lo trabaja de una manera adecuada, el sistema HACCP va a ser demasiado complicado y no va a ser efectivo, no va a darnos los resultados que nosotros queremos obtener a través de la aplicación de este sistema. Controlar la mayoría de puntos del proceso a través de del programa de prerequisitos ayudará a minimizar la cantidad de puntos críticos de control y se tendrá un sistema HACCP fácil y ligero de manejar, un poco relacionado con lo anterior. Es más fácil para un operador o para los operadores o para las personas que trabajan en una línea de producción el controlar 2 o 3 puntos críticos de control que el controlar 10 o 15, porque ustedes saben que cada punto crítico de control detrás tiene un sinnúmero de actividades que se tienen que realizar para poderlos mantener bajo control. Y como su nombre lo indica, son críticos y cuando se salen de control, pues nos van a traer problemas luego en nuestro producto final. Al mejorar los planes de limpieza y desinfección, la carga microbiana se reduce considerablemente, garantizándonos la obtención de un producto inocuo. Y el diseño correcto de los equipos y líneas de proceso limitará el número de puntos críticos de control. Finalmente, cada vez que se audite un sistema HACCP, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Puede ser eliminado el punto crítico de control mejorando el programa de prerequisitos? Si es que es así, pues nosotros estamos dando un paso adelante y estamos tratando de hacer nuestro sistema HACCP más ligero, aprovechando las bondades de los programas de prerequisitos como base para el sistema HACCP. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a la ingeniera Jimena Carrión por esta interesantísima exposición. Vamos a pasar ahora al ámbito de las preguntas. Tenemos bastantes preguntas, vamos a intentar ser un poco más concretos de las mismas. Vamos a empezar con algunas preguntas que le han sugerido al doctor Egas. Al doctor Egas le han preguntado, le voy a hacer directamente las 4 preguntas para que las pueda contestar al tiempo, en un tiempo límite de 5 minutos. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la efectividad del programa, el Programa Mundial de Alimentos en el Ecuador. ¿Qué tanto ha reducido la desnutrición este programa desde que está en Ecuador? ¿Y cuál es en el tiempo, en cuánto se considera que se va a poder erradicar la desnutrición en el Ecuador a través, pues, o con la ayuda de estos programas que está haciendo el programa? La segunda pregunta tiene que ver si, preguntan el público, si se hace seguimiento posterior a la entrega de estos alimentos a los consumidores de alimentos del Programa Mundial de Alimentos, es decir, si se hace una verificación de su uso adecuado, de su consumo adecuado. La tercera tiene que ver más directamente con su área de trabajo, es decir, cómo un ingeniero de alimentos puede trabajar en el Programa Mundial de Alimentos, qué puede hacer dentro del Programa Mundial de Alimentos. Y la última, cómo puede contribuir la universidad al desarrollo de esta iniciativa de gestión del conocimiento, ¿no?, de este portal Nutrinet. Bien, doctor Egas, le dejo la palabra. Aló. Gracias por las múltiples preguntas que ha resumido nuestro facilitador en unas pocas. En realidad las preguntas iban un poquito más generales, si me permites. Es Naciones Unidas desde el 45, al final de la guerra, se formó, y que ha hecho pues para reducir cosas tan importantes como son el hambre en el mundo, la desnutrición y la anemia. Entonces esa sí es una pregunta tremenda y muy bien puesta por 2 personas o 3 personas aquí en el auditorio, porque cuestiona profundamente la realidad o la presencia de Naciones Unidas y de otros organismos en el mundo que trabajan por la equidad, ¿verdad? Y entonces esa pregunta todavía no tiene respuesta, o mejor, la respuesta debiera discutirse enormemente.
Son inútiles estos organismos internacionales, ONGs y los gobiernos mismos. Porque el gobierno, ¿qué pretende? Un gobierno pretende que su población logre un nivel de vida, una calidad de vida mejor, ¿verdad? Ese es el objetivo central de un Estado y de un gobierno. Si no lo logra, quiere decir que ha fracasado. Y yo diría que Naciones Unidas ha estado metida permanentemente en conflictos tremendos. Acordémonos de la Guerra Fría, acordémonos de las múltiples guerras, conflictos. Y entonces, en eso, yo que diría, si no existieran Naciones Unidas, si no existieran algunos otros organismos, estaríamos peor. Es una pobre respuesta, sin duda, que debiéramos discutirla mejor, a una pregunta, digo yo, que tiene más de fondo. Una segunda es si se hace seguimiento posterior a la entrega de alimentos que hace el gobierno apoyado por el PMA. Hay muchos programas, ¿verdad? Pero para referirme a solo uno, el PAN 2000 entrega mi papilla y mi bebida a niños o madres en gestación o madres que están dando de lactar a los pequeños, ¿verdad? Esa es una cuestión muy interesante porque no se trata de dar simplemente esos alimentos, que se calcula el 30% de las madres lo reciben y los niños, sino ver si efectivamente lo consumen y más allá, ver efectivamente si bajamos o no bajamos la desnutrición, por ejemplo. En eso tengo que ser enfático, sí se hacen evaluaciones, son profundas las evaluaciones, pero hay una evaluación de mi papilla que salió el año pasado y hay una evaluación muy científica que está por producirse, que se va a publicar sin duda dentro de unos meses, de mi bebida, que justamente apunta a ver qué pasa con esos alimentos efectivos, si son eficientes, mejor dicho, para reducir la nutrición. La otra pregunta es que cómo podría ser la universidad para contribuir con Nutrinet. Para no ahondar en una respuesta profunda, yo diría, tengo unos papelitos aquí, en mi cartera, yo les pido que lo llenen y comencemos a trabajar en conjunto, la persona que quiera trabajar en conjunto, sea una facultad, un departamento, una universidad, trabajemos en relacionarnos para construir este instrumento. ¿Y qué podría hacer una universidad para trabajar por la desnutrición infantil? Muchísimo. Una universidad es un lugar donde los jóvenes se forman con una conciencia social, que piensan que se forman para poder en el futuro ser profesionales, ganar su vida, pero para trabajar también por la sociedad. Por lo tanto, yo creo que una universidad tiene una misión central, un compromiso social, un compromiso tremendamente que es político en el fondo. Trabajemos en ese sentido de la mejor manera, tal vez con uno de los instrumentos posibles, que es este portal. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor Egas. Ahora tengo un par de preguntas, evidentemente muy resumidas porque han enviado muchísimas preguntas interesantes, pero un par de preguntas al ingeniero Redovan. La primera es, ¿qué tan fácil es implementar un sistema de trazabilidad en una empresa y qué ventajas directas le trae a la misma? Y también directamente preguntan, dentro de esta primera agrícola, ¿es posible hacer también un sistema de trazabilidad? Y la segunda pregunta, que ha sido bastante repetida, es ¿cómo es posible notar que un lote de un producto alimenticio ha sido adulterado? Gracias por las preguntas. Realmente implementar un sistema de trazabilidad involucra muchas cosas. Desde la primera y la principal es la decisión de la alta gerencia. Si es que no hay recursos para implementar un sistema de trazabilidad, realmente no se puede hacer nada. Asignar simplemente un código a un lote por un requerimiento regulatorio no es todo lo que implica la trazabilidad. La trazabilidad debe estar en todas las etapas del proceso de una planta de procesamiento, sea esta cual sea. En la producción primaria es igual. Debemos considerar cada una de las etapas, sea desde la siembra, desde la compra de la semilla, la siembra,
el crecimiento, el agua, tiene que estar vinculado. Entonces, todas las etapas incluso son ahora mandatorias cuando uno adopta un sistema de GUF. Bueno, hay muchos en el contexto que seguramente los conocen, pero que son obligatorios si los adoptas. En el caso debemos establecer específicamente a qué sistema debemos aplicar la trazabilidad. Por ejemplo, un sistema de bioseguridad no es completamente basado en un sistema de inocuidad como en una planta de procesamiento. Ahí debemos medir otro tipo de parámetros como humedad relativa para el crecimiento, temperatura y todo lo demás, para lo que son los huevitos fértiles, hasta que eclosionen. Esos son otro tipo de trazabilidades que debemos tener la garantía de que se estén cumpliendo. De mi experiencia en la producción nacional, he visto que simplemente se asigna un código. Hay muchas empresas que hacen mucho más de eso, pero como les comento, la parte más difícil es romper la barrera ideológica o de paradigmas, de que es simplemente un código y démosle más allá, nada más. Es mucho más. La trazabilidad involucra desde la calificación de los proveedores, tener materias primas certificadas, tener procesos garantizados, tener personal capacitado, tener infraestructura para implementar ese proceso y poder ejecutar simulacros que te den la efectividad de si estás haciendo bien o no las cosas. Una de las obligatoriedades de ciertas franquicias es que, por ejemplo, se realice un ejercicio de retiro de producto desde el mercado, desde el consumidor final, por lo menos 2 veces al año, ¿sí? Eso que da la garantía de saber dónde está nuestro producto. Es prácticamente eso. Hay muchas complicaciones a nivel de mercado nacional. No podemos llegar hasta consumidor final exactamente. Para eso se diseñan otro tipo de estrategias. La implementación y sobre todo los costos asignables veíamos en una reunión de industriales, en lo que es la pequeña industria y pymes, puede llegar desde unos $2,000 en compra de la máquina de una videojet hasta, como les decía, en grandes industrias para unas 5 líneas de procesamiento, $550,000 en el caso de Pronaca, puedo hablar por los costos, de 4 líneas, de 4 plantas de proceso. En total, Pronaca ha invertido mucho más para los 19 centros operativos que tiene a nivel nacional e internacional, que es la diferencia a lo que nos puede garantizar un producto rastreable. Pero no hablemos de precisamente una empresa como tal, sino hablemos del requerimiento que ustedes deben exigir. Ustedes como consumidores deben pedir que se cumpla la legislación, y eso está más allá del poder decir a la alta gerencia no lo voy a cumplir o sí lo voy a cumplir. No sé qué más podría implementarse en trazabilidad si uno quiere implementar un sistema mucho más complejo, simplemente para distribución, solo para distribución. En lo que es un producto de distribución nacional puede estar llegando a $1,5 millones. Es alto un sistema de seguimiento, de trazabilidad, pero normalmente esto está considerado dentro de los costos de producto, entonces debería poderse hacer. La otra pregunta. ¿Cómo es posible notar que un lote ha sido adulterado? Normalmente uno debe confiar en que los productos se entregan. El que entrega, que compra, tiene una responsabilidad atrás. El entregar un producto adulterado le va a hacer daño tal vez al inmediato consumidor, pero le hace mucho más daño al que está proveyendo ese producto. Nosotros seríamos los industriales, en el caso de si estamos produciendo un producto adulterado que no cumpla con la normativa legal, nosotros seríamos los primeros en vernos afectados, porque ¿qué persona puede comprar un producto que sabe que su calidad está mala o que se dio cuenta que por alguna relación su calidad no es la que esperaba? La expectativa y el market share de un producto es precisamente eso, ganarle mercado con la confianza del consumidor. Si yo le doy un producto que digo que es carne de cerdo y le estoy proveyendo cualquier sucedáneo, como dice la normativa, yo sé que en un momento
puedo tener algún problema de demostrar la calidad que tiene mi producto. La ley, los reglamentos indican incluso el control post-registro, eso que deberían hacer las autoridades. No se lo hace a carta cabal. Hay ciertos controles que ciertos municipios o ciertas autoridades de control lo hacen, pero únicamente en ciertas ciudades, no en todas. Hay normalmente las ciudades grandes, ¿no? Quito con algunas ordenanzas municipales, se lo hace en Guayaquil, he visto que se lo hace en Cuenca, en Loja, en Manabí. Hemos tenido algunas observaciones, pero la confianza que se le puede dar a un producto está fundamentada en la expectativa del cliente. Normalmente todo el disfraz de un producto, tarde o temprano se dan cuenta. No sé si ustedes han visto esas salchichas, pero que son de un rojo impresionante en los mercados. Adivinen cuál es el colorante que puede estar ahí, ¿no? Y qué consecuencias les puede dar. ¿Es aprobado ese colorante? No lo es, por lo general, dentro de la norma de aditivos alimentarios del Codex a nivel internacional y la normativa nacional, la norma técnica de aditivos de aditivos alimentarios. ¿Se han preguntado si es que puede ser fácilmente identificable? No puede ser fácilmente identificable. Hay muchas técnicas y métodos. Hay microorganismos que sí nos permiten ver la adulteración de un producto. Por ejemplo, lo que es una pseudomona. Se pone verde, ustedes saben a lo que huele una pseudomona y el que ha hecho una sabe cómo se manifiesta. Pero una salmonela, una listeria, un estafilococcus aureus, un E. coli, un arcobacter, un campylobacter, que son los que nos dan por lo general un problema de salud pública, no los vamos a detectar, sino hasta después de un análisis. Pero tampoco hay muchos productos que se pueden retener y caducar en la planta hasta que salga el análisis de microbiología. ¿Sí? ¿En qué tiempo se demora en determinar con la técnica tradicional salmonela? Con la técnica tradicional hasta mínimo 5 días. Podemos utilizar inmunoensayo y lo tenemos en 8 horas. Listeria en 12 horas. Cuando tengamos un procedimiento, como por ejemplo en Estados Unidos ahora es obligatorio que en el pollo todos los productos sean liberados mediante inmunoensayo, ¿sí? Y estos inmunoensayos deben ser comunicados, los resultados del inmunoensayo deben ser comunicados a la autoridad. En Colombia también hemos visto la misma acción, se aprueban por resultados de inmunoensayo, pero ¿quién puede esperar que un producto cárnico salga a los 5 días cuando ya se caducó en planta, por ejemplo? ¿Sí? Entonces la adulteración es difícil detectarla, pero es mucho más fácil manejarla con los métodos preventivos. O sea, es necesaria prevenirla y debemos manejarla siempre con normas técnicas a todos los productos para que tengan su calidad y estén implementados con un sistema HACCP. Muchas gracias. Bien, y para finalizar, algunas preguntas para la ingeniera Jimena Carrión que tienen que ver con su interesante exposición. Primero preguntan, en el caso de procesamiento de alimentos certificados como orgánicos, ¿qué tipo de tratamientos de limpieza y desinfección son los adecuados para este tipo de industrias? Luego también preguntan las características de un biofilm, es decir, cómo se puede reconocer la formación de un biofilm en una cierta estructura que produce alimentos. Y bueno, fundamentalmente esas dos preguntas: ¿qué reactivos, ya no solo en el ámbito para procesos orgánicos, sino de manera general, qué desinfectantes son los utilizados para evitar la formación de estos biofilms? Bueno, voy a la primera pregunta. Realmente no tengo mucho conocimiento en qué sustancias puedan, o cuál es la restricción del uso de sustancias de limpieza y desinfección para la producción de productos orgánicos, pero normalmente el uso de agentes de limpieza y desinfección en las plantas de procesamiento de alimentos son de grado alimenticio. Entonces son sustancias que sí pueden ser utilizadas en la fabricación de alimentos, y que lo que sí, independientemente de que sean o no sean orgánicos, se tiene que analizar cuál es el agente desinfectante o el agente de limpieza apropiado para el producto o el proceso que nosotros estamos trabajando. No es lo mismo limpiar
no es lo mismo limpiar una fábrica de productos lácteos que limpiar una fábrica de cárnicos, por ejemplo, porque el producto, el residuo orgánico es completamente diferente. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que se debe tomar en cuenta. Y luego la segunda pregunta, ¿cómo reconocer un biofilm? Lamentablemente los biofilms son invisibles, no se los puede, a través de la vista no se los puede ver, pero sí se pueden hacer análisis. Normalmente se hacen análisis como raspando las superficies de trabajo o las superficies de las máquinas para saber si es que existe o no la formación de biofilms. Aquí lo que se debe trabajar es en prevención. Es decir, no esperar el llegar a tener un biofilm en una empresa, sino trabajar en la prevención de la formación de biofilms, es decir, mejorar programas de limpieza y desinfección, mejorar el diseño higiénico de las superficies de trabajo o de las maquinarias o de las instalaciones para evitar a toda costa la formación de biofilms, porque una vez que el biofilm está instalado es muy muy difícil de erradicarlo. Se han hecho muchísimas pruebas con diferentes tipos de agentes desinfectantes y los biofilms empiezan, como les decía en la charla, empiezan ya a crear resistencia a agentes desinfectantes. Entonces, lo más importante es trabajar en la prevención de la formación de biofilms. Muchas gracias, Jimena. Muy bien, bueno, agradecerles primero que todo a los expositores de verdad por estas interesantísimas exposiciones, por lo que nos han, digámoslo así, ayudado a aumentar nuestro nivel de conocimiento en esta área. Resumiendo, yo pienso que siempre que se hable de calidad y seguridad alimentaria, se tiene que pensar en varias cosas, una en la ética, otra en la política y en la cuestión evidentemente social. Pero también hay que trabajar el ámbito de investigación científica, de tecnología y desde luego de gestión. Son muchos ámbitos que hay que desarrollar y yo creo que son un campo de oportunidades para personas que trabajan en ingeniería en alimentos. De nuevo agradecerles, comunicarles que posteriormente vamos a tener, ahora mismo vamos a tener el acto de clausura, agradecerles de parte de los organizadores de este congreso por su atención, por su disposición, por el que han querido y podido venir a Loja a disfrutar de estos días de congreso. De nuevo agradecerles, muchísimas gracias por todo, desearles lo mejor y hasta una próxima oportunidad. Bien, señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al evento del Congreso Ecuatoriano de Ingeniería en Alimentos y a las 11ª Jornadas de Ciencia y Tecnología en Alimentos, que tuvieron lugar en el campus de la Universidad Técnica Particular de Loja del 5 al 7 de noviembre del presente año. En esta oportunidad conforman nuestra mesa directiva las siguientes autoridades: el doctor Omar Malagón,
director del área biológica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Asimismo, el ingeniero Felipe Reyes, coordinador del presente congreso, la ingeniera Ruth Martínez, directora del CETIA, de la UTPL, y el doctor Guillermo Juan Mayor, del Programa Mundial de Alimentos. No queremos despedirnos sin agradecer su presencia a los representantes que nos han acompañado de Colombia, Perú, México, Chile, España, Holanda, País Vasco e Italia. Asimismo, del Ecuador, de nuestro país, a las delegaciones de Quito, Babahoyo, Machala, Cuenca, Guayaquil, Chimborazo, Manabí, Ambato y Loja. La realización de este congreso también ha sido posible gracias a la contribución de los auspiciantes. También queremos llegar con un saludo para ellos, para Plurifluidos, Alitecno, 3M del Ecuador, Compañía Anónima, Industria Alimenticia del Sur, Ecolac, Merck, Austroquímicos, Danec del Ecuador, Distechnics Corporation S.A., Produflex, a las editoriales Pearson y McGraw-Hill, a DICMAC, al Programa Mundial de Alimentos del Ecuador, al Instituto Nacional de Higiene del Ecuador, a Corpey, a Pronaca y por supuesto a DIPCO, que nos han acompañado en estos 3 días de congreso. A continuación me permito dejar con ustedes a la ingeniera Ruth Martínez, directora del CETIA de la UTPL, quien realiza las conclusiones del mismo. Autoridades de la mesa directiva, amigos y amigas. Me permito poner a vuestra consideración el informe del desarrollo del segundo Congreso Ecuatoriano de Ingeniería de Alimentos y 11ª Jornadas de Ciencia y Tecnología en Alimentos. En el evento se contó con la participación de 800 personas de delegaciones de 20 universidades de Ecuador, 3 universidades latinoamericanas, empresas, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y profesionales. Se abordaron 3 temáticas generales con conferencias magistrales, paneles y exposición de trabajos científicos, de las cuales se obtuvieron las siguientes conclusiones. Actualmente existe una marcada preocupación por la salud del consumidor y por disminuir los impactos negativos de los procesos agroindustriales sobre el medio ambiente. Las tecnologías de fluidos supercríticos es una alternativa de química verde que no degrada la capa de ozono, no supone incremento de CO2 atmosférico y tiene infinidad de aplicaciones para la extracción de principios activos con diversos usos, entre los que se cuenta en la industria alimentaria y farmacéutica. Las tecnologías de filtración por membranas y fritura al vacío constituyen una opción viable para la industria que busca nuevos procesos para mejorar la calidad físico, química y nutritiva de los alimentos. El consumo de alimentos funcionales experimenta un mercado creciente, lo que obliga a investigadores y empresarios a generar conocimientos y productos que satisfagan esta nueva tendencia. Es evidente la importancia de fortalecer la legislación actual y la promulgación de una legislación sobre alimentos funcionales que permita garantizar la seguridad del consumidor. Esta legislación debe complementarse obviamente con la educación del consumidor. De la mayoría de los productos que se expenden en el mercado nacional como funcionales, el consumidor no conoce el aval científico que respalde las alegaciones que en ellos se indican. Una de las principales causas de la enfermedad de los niños ecuatorianos está relacionada con la malnutrición, mala alimentación y la falta de inocuidad de los alimentos. Las herramientas que ayudan a garantizar la inocuidad de los alimentos están disponibles para su aplicación y tanto las grandes y pequeñas empresas están llamadas a hacer uso de ellas. La responsabilidad social de garantizar la salud del consumidor está en manos de cada uno de los profesionales, independientemente de la existencia o no de legislación. Esto es cuestión de ética y solidaridad social. Queremos invitarlos a reflexionar sobre la necesidad de que nuestros actos estén guiados por la filosofía
de que cada alimento que producimos está destinado a otras personas que confían su salud y nutrición a la buena fe y responsabilidad de investigadores, empresarios y agricultores. Fomentar la buena nutrición para la vida debe ser nuestra misión, como mencionó el representante del Programa Mundial de Alimentos. Además, se realizó el encuentro Empresa-Universidad con la participación de 11 empresas, 10 universidades y el Programa Mundial de Alimentos. Se establecieron 110 acuerdos entre los participantes, quienes se comprometieron a realizar el seguimiento de los mismos para lograr concretarlos. En el encuentro de estudiantes participaron las 20 universidades ecuatorianas presentes. Se resolvió formar la Ingeniería de Alimentos, Agroindustria y Carreras Afines, la misma que se oficializará hasta el 15 de diciembre del presente año. Se designó como coordinadora general a Caterine Quesada, presidenta de los estudiantes de la Escuela de Industrias Agropecuarias de la UTPL. En este encuentro se estableció realizar anualmente la Feria de Alimentos, cuya primera sede será la UTPL para el año 2009. Paralelamente al Congreso se llevó a cabo la reunión de la Sociedad Ecuatoriana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, SECTAL, habiéndose designado la nueva directiva para el periodo 2008-2010. El ingeniero Felipe Reyes de la UTPL fue nombrado como presidente y la ingeniera Priscila Castillo de la ESPOL como vicepresidenta. Se aprobó como sede del próximo Congreso para el 2010 a la Escuela Superior Politécnica del Litoral. El compromiso de la nueva directiva se orientó a potencializar la reactivación del SECTAL y el diseño y puesta en marcha de su página web. Queremos agradecer especialmente a las señoras y señores conferencistas, panelistas y expositores que con su aporte científico y experiencia han hecho posible el éxito y la pertinencia de este evento. Reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando para generar y fortalecer la investigación que potencie el desarrollo con responsabilidad social del sector agroalimentario. A ustedes, amigos participantes que confiaron y acogieron nuestra invitación, un afectuoso agradecimiento. A los auspiciantes que con visión y responsabilidad social respondieron generosamente a nuestra invitación. Mil gracias a todos y recuerden que Loja y la UTPL los espera siempre con el cariño y la hospitalidad característica. En este momento me permito dejar con ustedes al doctor Omar Malagón, director del área biológica de la UTPL, con las palabras de clausura. Estimadas personalidades de la mesa directiva, conferencistas, ponentes, participantes de este magnífico Congreso de Tecnología de Alimentos. Para la Universidad Técnica Particular de Loja, este congreso, pienso yo que ha sido un hito, digámoslo así, histórico, por el hecho de que se está generando una continuidad en desarrollar un congreso que se ha venido desarrollando durante distintos años y que tiene como interés esto, el que se reúnan distintas universidades de todo el país para abordar una temática que es esencial a todos los seres humanos, que es el de la alimentación. Si nosotros no tomamos en cuenta que, si bien hay dificultades, y esto lo hemos visto a través de algunas de las exposiciones, en el ámbito de la nutrición, también hay oportunidades para que esta carrera, para que la ingeniería de alimentos se convierta de una cierta manera en un ámbito para que desarrollemos, para que podamos dar una alimentación de calidad, para que podamos apoyar al desarrollo vital humano. En nuestras manos tenemos una grandísima responsabilidad. O sea, no los podría poner a lo mejor al nivel de los médicos, pero creámonoslo.
tenemos esa responsabilidad de dar alimentación saludable, inocua, segura a una gran cantidad de personas. Y es aquí, en estos encuentros, donde podemos empezar a desarrollar iniciativas colaborativas que nos permitan desarrollar productos de calidad para nuestra gente. El Ecuador, yo creo que tiene como tal una gran oportunidad para desarrollar productos no solo que se consuman aquí, sino que puedan ser exportados con esos criterios que ustedes han estudiado durante estos días. La Universidad Técnica Particular de Loja definitivamente, y en nombre de todas las autoridades, agradece por esa disponibilidad para abordar con tanta seriedad estos temas. Les agradecemos de verdad porque sabemos que todas estas iniciativas que se han generado a partir de este Congreso van a tener seguimiento, se van a desarrollar, y en eso la misma Universidad Técnica hace votos de poder ofrecer todo lo que tiene a su disposición para que este trabajo no sea tan solo de un ámbito individualista de una universidad, sino que sea un trabajo de país. El alimentar a un país, el dar desarrollo y seguridad alimentaria a un país requiere, al final de cuentas, el trabajo de todos los involucrados en este ámbito. Y ustedes son una pieza muy importante para poder desarrollar realmente estos temas, para poder decir que el Ecuador es un país en el cual no hay desnutrición, no hay niños que todavía tienen que desarrollar ciertos aspectos o no pueden desarrollar ciertos aspectos de su vida normal simplemente porque tienen faltas de nutrición. O incluso es un país que tiene muchas oportunidades para desarrollar iniciativas industriales que den mayor beneficio y mayor desarrollo social. De parte de la universidad les agradecemos por todo y desde luego, como confirmo lo que dice la ingeniera Ruth Martínez, les queremos ver que esta no sea la primera vez que están por Loja, que vuelvan a Loja, que la Universidad Técnica y Loja les espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. La Asociación de Estudiantes de la Escuela de Industrias Agropecuarias desea felicitar a la delegación más amistosa de este Congreso, designación que ha recaído en los participantes de la Universidad Agraria del Ecuador. Por favor, todos quienes conformamos en este momento el Centro de Convenciones, les brindamos un fuerte aplauso a esta delegación que con su actitud ha contribuido al desarrollo del Congreso. De esta forma hemos concluido este segundo Congreso Ecuatoriano de Ingeniería en Alimentos. Les agradecemos nuevamente su presencia y les deseamos un feliz retorno a sus hogares por su participación. Muchísimas gracias, buenas tardes.